¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de geografía. Estamos ahora en la semana número 2, tema número 2 del curso, y el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy es divisiones imaginarias o también llamado geodesia. Veamos. Cuando hablamos de la geodesia ya habíamos explicado en la clase anterior, es una ciencia auxiliar de la geografía. Pero, ¿qué significa la palabra geodesia? La palabra geodesia es una palabra compuesta de dos términos. Uno de ellos ya conocido para nosotros, que es en este caso el término geo, sabemos que significa tierra, pero ahora se le añade el término desis, que significa división, ¿no? Entonces, si nosotros de alguna forma nos basamos en la definición etimológica de geodesia, geodesia sería división de la tierra, ¿no? O la división de la tierra, o cómo se puede dividir a la tierra. Entonces, desde el punto de vista etimológico, geodesia significa división de la tierra. Ahora, en la actualidad podemos entender a la geodesia como una ciencia que se encarga del estudio de las divisiones imaginarias del planeta Tierra. Estas divisiones permiten organizar la superficie terrestre en hemisferios y la localización matemática de continentes, océanos, países, regiones, etcétera, estableciendo sus puntos extremos. Por ejemplo, cuando yo hablo del Perú, pues digamos, ¿no? La ubicación del Perú según el meridiano de Greenwich, que divide el mundo en dos hemisferios, que es el este y el oeste, nos indicará que el Perú se encuentra en el hemisferio oeste. Y según el círculo ecuatorial que divide el planeta en dos hemisferios, norte y sur, me indicará pues que estamos nosotros en el hemisferio sur. Existen países que comparten, en este caso, hemisferios, es decir, que están simultáneamente en dos hemisferios. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, uno de ellos es un vecino país nuestro, Ecuador, que parte de su territorio está localizado en la zona norte del planeta y otra parte está localizada en la zona sur. Bien, entonces esto es lo que significa la geodesia, es la ciencia que se encarga de estudiar las divisiones imaginarias. Es muy importante recordar que estas divisiones no existen físicamente, sino que se plasman en documentos creados por el hombre o en sistemas computarizados creados por el hombre. Pero físicamente no existen estas líneas o divisiones imaginarias. Por eso también que este tema ustedes lo van a, de alguna forma, encontrar en algunos textos, páginas de internet, etcétera, como divisiones imaginarias, ¿no? Porque básicamente lo que se expone son los espacios o líneas que el hombre ha tenido que crear para organizar su territorio, ¿no? Como ya se había mencionado, gracias a estas divisiones imaginarias se puede poner en práctica la localización matemática de cualquier superficie y sus puntos extremos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos que en nuestro país se localiza en el hemisferio sur y en el hemisferio oeste, ¿no? Pero también tiene puntos más al sur y más al norte y puntos más al este y más al oeste. Eso veremos más adelante. El día de hoy trabajaremos principalmente cuatro tipos de divisiones imaginarias o puntos imaginarios o en este caso referencias imaginarias. Tenemos en primer lugar los puntos, luego las líneas, luego los círculos y finalmente los arcos o semicírculos imaginarios. Veamos. Cuando hablamos de los puntos imaginarios por naturaleza y también en este caso por definición son los polos. Nosotros hemos escuchado que es un polo, hemos escuchado seguramente hablar del polo norte, del polo sur. Y los polos son el ejemplo de puntos imaginarios, pero existen dos tipos de polos. Tenemos los polos geográficos y los polos magnéticos. La principal diferencia entre uno y otro es que los polos geográficos están localizados físicamente y estos, en este caso, no se modifican. Es decir, tienen una localización fija, su ubicación es fija. Pero los polos magnéticos no, su ubicación es cambiante, se modifica de forma continua. Por ejemplo, los polos geográficos están localizados a 90 grados, tanto de latitud norte y sur. Exactamente, obviamente en las zonas más gélidas o de mayor, en este caso, presencia de precipitaciones sólidas. Pero los polos magnéticos no, en realidad
tienen, digamos, un desplazamiento continuo, van movilizándose por distintas superficies de la Tierra, que pueden ser superficies de agua o superficies continentales, o también pueden ser superficies gélidas. No hay distinción. Los polos geográficos están localizados específicamente en los siguientes espacios continentales o en los siguientes espacios. El polo sur está localizado sobre la Antártida y el polo norte está localizado sobre el océano Ártico. Entonces, esa es físicamente su ubicación. Eso no se modifica. Eh, los polos geográficos están más cerca al núcleo de la Tierra, obviamente porque están a 90 grados de latitud, donde el planeta es más achatado, mientras que los polos magnéticos en realidad se desplazan alejándose del centro de la Tierra. Entonces podremos decir que los polos geográficos están más cerca al núcleo de la Tierra y los polos magnéticos están más lejos. ¿Eh? Entonces, los polos magnéticos también están en distintas superficies. El polo norte sabemos que está sobre el océano Ártico, el sur sobre la Antártida, pero los polos magnéticos están en distintos espacios. Esa es la gran diferencia entre ellos. Ahí vemos en la imagen dónde está localizado el polo norte y el polo sur geográfico, pero también el polo norte y el polo sur magnético, ¿no? Y vemos la diferencia. Dejando ya los puntos imaginarios, ahora pasamos al siguiente grupo de divisiones imaginarias que son las líneas. Cuando hablamos de líneas, existen tres líneas importantes. Tenemos el radio, tenemos el diámetro y tenemos el eje. Radio terrestre, diámetro terrestre y eje terrestre. Cuando hablamos del radio terrestre, sabemos que el radio es la línea que une el centro de, en este caso, una circunferencia con su espacio extremo, es decir, con su borde. Si hablásemos de una esfera, estaríamos concluyendo que el radio es el mismo en todos lados, es decir, si el planeta fuera una esfera perfecta, pues el radio sería único. Pero sabemos que gracias al movimiento de rotación y a la fuerza gravitacional, existe una deformación en lo que vendría a ser la estructura de la Tierra. Entonces, tenemos dos tipos de radios, ¿no? El radio ecuatorial, es decir, el punto que une el centro de la Tierra con la parte más abultada de esta, cuya medición es de 6.378 kilómetros. Y también tenemos el radio polar, que une el centro de la Tierra con cualquiera de los dos polos. Por eso se llama radio polar, que es en este caso la distancia más corta porque sabemos, como ya hemos dicho en el caso anterior, los polos geográficos están más cerca del núcleo de la Tierra. Entonces ahí encontramos una división, digamos, entre lo que vendría a ser un radio polar, cuya medición es 6.356 kilómetros, y el radio ecuatorial, cuya distancia es de 6.378 kilómetros. Después de los radios, nos corresponde hablar de los diámetros, pero es importante, antes de entrar a hablar del diámetro, que veamos un poco más detenidamente lo que abarca estos radios. ¿Esto es por qué? Porque cuando veamos ahora los diámetros, veremos algunas, digamos, cifras que no cuadran. Por eso es que voy a, en este momento, mostrarles algunas especificaciones para que entiendan el porqué de las cifras que les voy a mostrar. Veamos. Exactamente, bueno, esto es una aproximación, pero el radio polar mide 6.356 kilómetros con 775 metros, ¿sí? O sea, más de medio kilómetro adicional. Y el radio ecuatorial mide 6.378 kilómetros con 160 metros, ¿no? Estamos hablando de cifras, en este caso decimales, pero que ahora cuando hablemos del diámetro terrestre van a entender el porqué. Si nosotros observamos el diámetro terrestre, se entiende pues que el diámetro es la unión de, en este caso, dos radios. Entonces, si hay radio polar y radio ecuatorial, habrá también diámetro polar y diámetro ecuatorial. Lo que tendría simplemente yo que hacer es una multiplicación sencilla. 6.356 por 2 sale 12.712 y 6.378 sale 12.756 kilómetros. Pero acá es justamente donde nosotros vamos a ver la salvedad. Si vemos la imagen, la distancia dice 12.713 kilómetros.
Esto significa que si yo multiplico pues cualquier número por 2, pues no me daría como cifra final 3. Es una aritmética sencilla, una aritmética simple. Pero la razón es porque en realidad el radio polar mide, como estamos viendo en la imagen, 6.356 kilómetros con 775 metros, que al multiplicarlo por 2, estos 775 metros se convierten en 1.400 y tantos kilómetros. Entonces ya estamos hablando de 1 kilómetro más. Por ese motivo es que estamos hablando nosotros en este caso de eh, una cifra de 12.713, ¿no? En realidad la distancia sería 1.000, 1.500, ¿no? 1.500 metros adicionales. Entonces, eso sería 1 kilómetro más. Por eso estamos viendo nosotros que la cifra es 12.713 kilómetros. Entonces sería a los 12.712 kilómetros se le suma 1.5 kilómetros y llega a 12.713. Esa es la explicación del porqué de la cifra. Otra de las líneas imaginarias importantes que vamos a ver el día de hoy es el eje terrestre, ¿no? El eje terrestre, que es una línea imaginaria que atraviesa imaginariamente el centro de la Tierra y que está directamente relacionado con el movimiento de rotación. Entonces, esta línea denominada eje terrestre es sumamente importante. Es la línea imaginaria más importante, primero porque su inclinación determina una serie de efectos en el planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, aparte de estar relacionada con el movimiento de rotación y recorrer el centro de la Tierra, se llama también eje polar, mide 12.713 kilómetros, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta inclinación influye para que existan estaciones intermedias, es decir, en nuestro planeta existen básicamente 4 estaciones: verano, en este caso otoño, invierno, primavera. Existen dos grupos de estaciones, los solsticios y los equinoccios. Los solsticios son las estaciones extremas, por eso el nombre solsticio equivale a sol estático, lo que significa que cuando hablamos de estaciones extremas estamos hablando del verano y del invierno. Pero el equinoccio, que es una palabra compuesta equi igual noxis noche, equinoccio significa igual noche, son para las estaciones intermedias, es decir, el otoño y la primavera. Estas estaciones, como el otoño y la primavera, existen por la inclinación del eje terrestre. Si el eje terrestre fuera completamente vertical, es decir, si estuviera localizado a 90 grados exactos, como estamos viendo en el plano, en la imagen, hay una línea en cruz naranja. Si el eje terrestre estuviera exactamente sobre la línea naranja vertical, en nuestro planeta solo habrían 2 estaciones, que sería el verano y el invierno. Sin embargo, gracias a la inclinación, existen estas estaciones intermedias. ¿Sí? Continuamos. Pasamos a hablar ahora de los círculos imaginarios, y cuando hablamos de los círculos imaginarios, el círculo más importante que vamos a tener en el planeta Tierra es el círculo ecuatorial, ¿no? Primero porque es el círculo de mayor longitud, ya que recorre la parte más abultada del planeta. Estamos hablando que el diámetro, o en todo caso, la longitud que tiene este círculo es de 40.075 kilómetros. Entonces, llegamos a la conclusión de que es el círculo imaginario de mayor longitud. ¿Por qué? Porque está exactamente sobre la zona más abultada del planeta Tierra. ¿Sí? Cuando hablamos de esta división imaginaria tan importante como es el círculo ecuatorial, este va a recibir distintos nombres o denominaciones. Se le puede llamar línea ecuatorial, se le puede llamar paralelo base, se le puede llamar círculo máximo. También se le puede llamar esa forma. Eh, Gracias al círculo ecuatorial es, digamos, posible el concepto de paralelos, ¿no? Que se entiende por paralelo, pues el paralelo son círculos que están, como su propio nombre lo indica, paralelos al círculo ecuatorial y que se desplazan hacia el norte y hacia el sur. Entonces, cualquier paralelo que en este caso se trace sobre el planeta Tierra va a medir siempre menos que el círculo ecuatorial, porque el círculo ecuatorial es el círculo máximo, ¿sí?
Entonces, los paralelos, como se van a ir trazando alrededor del planeta Tierra hasta llegar al Polo Norte, los paralelos van a tener una característica, digamos, muy particular, que es la de ir disminuyendo en su medición, en su longitud. Obviamente, si el círculo mayor es el círculo ecuatorial y mide 40.075 kilómetros, pues los paralelos irán midiendo menor cantidad de kilómetros, llegando a metros y pues perdiéndose o culminando en el polo norte geográfico y en el polo sur geográfico. Entonces van a ir disminuyendo su tamaño. Gracias a la existencia del círculo ecuatorial, también es posible la existencia de una coordenada geográfica que es la latitud, que le explicaremos más adelante, ¿sí? Y también el círculo ecuatorial divide el planeta en dos hemisferios. El hemisferio norte, que también se le llama boreal, septentrional, continental y ártico, y el hemisferio sur, que se le denomina también austral, meridional, marítimo y antártico, ¿sí? Bien chicos, entonces eso es todo hasta esta parte. Continuamos en un segundo video. Gracias.